Hola, amigos de todo el mundo. Al día de hoy me encuentro con un gran amigo, un gran partícipe del estado de conciencia en aportes a esta humanidad. La semana pasada tuve oportunidad de conocer en persona a Tito Figueroa, de verdad una gran persona, irradia tranquilidad, un gran amor por la humanidad y una gran cantidad de conocimiento. Tuvimos una charla muy interesante. Descubrí una faceta de Tito, no solo la parte de divulgador, de estados de conciencia, de parte de sanaciones espontáneas y demás, sino también un lado humano, sensible, padre de familia, esposo, amigo. Entonces, toda esa parte la entendí. Para quien no conozca a Tito Figueroa, Tito, una autopresentación aquí para nuestro público. Bueno, no sin antes mencionar que para mí fue todo un honor recibirte aquí en este continente europeo. Bueno, no solamente fui yo, hubo muchas personas que te recibieron primeramente y yo tuve el privilegio de cerrar ese, digamos, esa gira que tuviste con broche de oro, ¿no? Entonces fue para mí muy satisfactorio compartir contigo. Lo mismo digo, conocer tu lado humano, no es lo mismo la parte virtual que ya cuando nos desvirtualizamos y podemos conectar energéticamente, humanamente, y fue toda una experiencia muy gratificante para mí, hermano. Así que muchas gracias por... Gracias, gracias Tito. Y precisamente derivado de esa charla, me llamó la atención y por eso la invitación el día de hoy a tener una entrevista rápida para que la gente se entere. Hemos hablado en capítulos anteriores, en programas, sobre todos los temas relacionados con remisiones espontáneas, cómo la persona puede también reprogramar sus células, epigenética, entre otras cosas más. Pero me llamó mucho la atención, tienes por ahí un material muy importante relacionado sobre el coeficiente consciencial y me hablabas de estos temas, por ejemplo, de sueños lúcidos, parálisis del sueño, cómo programar desde mundos cuánticos una realidad, bajarlo a esta 3D, toda la parte, por ejemplo, de viajes astrales. Yo inclusive debo decir que en algunos programas llegué a estar en contra de los viajes astrales, pero la óptica que tú nos das es relativamente diferente, entonces me gustaría también escuchar algo de ti en todas estas partes. ¿Qué nos puedes contar, Tito, al respecto? Sí, yo creo que has mencionado algo clave, ¿no? Estados de conciencia. Nosotros vivimos de una forma multidimensional, estamos interactuando en distintas dimensiones o distintos planos de conciencia que están completamente entrelazados, que están interaccionando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese entrelazamiento, pues, nos permite, cuando logramos cierto nivel de lucidez conciencial en alguno de estos planos, pues obtener información y esa información, si se realiza o si se logra integrar de manera eficaz en nuestro cerebro, entendamos al cerebro como una especie de decodificador, ¿no? Si el cerebro logra integrar esa información, entonces en esta dimensión física, vamos a llamarle así, podemos recordar estas experiencias. Cuando hablamos de una sanación espontánea, que a partir de los conocimientos que yo he podido indagar y que luego comparto como portavoz de esa información, cuando hablamos de ese tema, efectivamente también estamos abordando lograr ascender a un estado de conciencia superior, porque desde el estado de conciencia ordinario, este en el que estamos interactuando en este momento, donde predominan las frecuencias beta a nivel cerebral, desde allí es muy difícil procurar la puesta en marcha de los mecanismos de autocuración. Así que en los protocolos que yo enseño en mis cursos, uno de los objetivos es poder alcanzar, tal cual como decías tú, digamos alegóricamente, metafóricamente, un estado superior que sería el 5D, eso digamos para enmarcarlo de alguna manera que se entienda, y cuando alcanzamos ese estado superior de conciencia, desde allí podemos sobrar, podemos crear realidad cuántica a nivel biológico, y eso sería, digamos, como una puesta en marcha de una curación, pero fíjate que lo hacemos desde una instancia superior de conciencia. Ahora, hay otras instancias también, podemos tener acceso a otros planos de existencia, digamos, podemos permitir
amplificar la percepción de este cerebro, que repito, es una especie de decodificador, así como el módem de la internet, del Wi-Fi, es un decodificador, pues este cerebro funciona más o menos igual. ¿Y por qué hago ese símil? Porque si te pones a ver, ¿qué es el Wi-Fi? Es un montón de ondas electromagnéticas. Sin embargo, el módem que tenemos en casa decodifica todas esas ondas electromagnéticas y a través de ciertos dispositivos podemos ver vídeos como ahora, podemos ver, escuchar podcasts, podemos ver páginas web, fotos, redes sociales, etcétera. Es decir, que hay un decodificador que está como organizando esas frecuencias electromagnéticas para representarlas de una manera funcional para nosotros. ¿Ok? Por eso hice ese símil. Ahora, como tenemos la capacidad de estar explorando distintas dimensiones simultáneamente, lo que requerimos es poder recibir esa información, integrar esa información por medio de este decodificador. Y así tenemos una referencia de otro estado de conciencia. Aquí es donde entran las proyecciones extracorporales, lo que se conoce más comúnmente como viaje astral. A mí no me gusta llamarle así porque creo que es una etiqueta que le ha puesto precisamente la élite del sistema para que se vea como algo ficticio, algo ciencia ficción, algo fantasioso. En realidad son proyecciones concienciales. Esa es, digamos, la expresión que más me resuena. Proyectarte conscientemente en otros planos, en otras dimensiones. Tú mismo siempre has hablado del avatar. Este es el avatar, pero tú no eres el avatar, tú eres conciencia pura que habita temporalmente ese avatar para lograr una experiencia en esta densidad, en este plano físico. Pues este mismo avatar está simultáneamente interactuando en otros planos y lo único que hacemos con los ejercicios que yo he explorado y que yo enseño en algunos de mis cursos es lograr alcanzar estos estados de conciencia para traer esa referencia, integrarla al cerebro y luego recordarla. Entonces, ¿cómo se recuerda? Como si hubiésemos estado fuera del cuerpo, es decir, efectivamente hemos estado proyectados fuera del cuerpo y en esas otras dimensiones podemos también indagar, podemos aprender, podemos investigar, podemos hablar con seres queridos fallecidos, podemos tener toda una cantidad de interacciones que siempre y cuando, y tú una vez me enseñaste algo que yo te comentaba que lo he puesto en práctica, porque también en esos estados de conciencia podríamos ser engañados, así que hay que tener cierto seguro, cierto filtro para que no nos engañen, pero efectivamente el traer información de estos otros planos puede ser absolutamente privilegiada. Entonces de eso se trata una proyección consciente o un sueño lúcido que también lo vamos a explicar. Sí, sí, me parece muy interesante la forma como nos lo está explicando. Yo trato normalmente de, digamos, desde que soy niño, trato de imaginármelo, como decían antes, con bolitas y palitos. Voy a hacer uso aquí de la pizarra del doctor Saleta, si se ve bien por ahí. Sí. Bien. Lo que quiero yo tratar de a nuestra audiencia explicar, por ejemplo, voy a poner aquí, este es el plano de lo que conocemos aquí 3D, más aparte el tiempo, o sea, la percepción del tiempo, que es muy importante. Y espacio. Voy a poner una persona como nosotros, que está aquí con una percepción de la realidad. Algo que estuve indagando, gente que practica, por ejemplo, la cábala o mucho de la parte judía, ellos hablan del proyectante, aunque no es el nombre exacto, hablan de que, voy a ponerlo así, que tu propio ser está aquí en un quantum como una especie de tu mismo ser, el que está haciendo la proyección para una realidad. Voy a poner un ejemplo. La persona que está aquí abajo quiere lograr una casa. Voy a poner aquí una pequeña casa, con su ventanita y todo lo demás. Creo que no se ve este plumón. Voy a cambiar un poco. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Se ve la casita verde, claro. Una casita aquí con su
todo esto. Él quiere lograr una casa. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que en forma natural, todos proyectamos desde un quantum una casa. O sea, lo mismo que hacer acá una proyección, llámese holográfica, ahora mismo en dibujo asistido por computadora podría ser un render, podría ser una animación 3D o algo así. Entonces, esta casa, previamente a la materialización, la conceptualizas acá en un mundo cuántico donde tú ya la ves. O sea, claro, nosotros somos el famoso arquitecto de tu pre-realidad. Entonces, nada de que se lo voy a dar al arquitecto de este mundo. Ahora voy a hablar de la interferencia, porque en forma natural nosotros éramos los constructores. A esta casa acá le querías poner un arbolito que tuviera una altura muy grande, tipo pino, y que iba a tener varias cosas. Entonces, por ejemplo, cuando eres niño, esto lo tienes súper despierto. Si tú le dices al niño, oye, el niño empieza, perdón, a decirte, papá, quiero una bicicleta, el niño se está imaginando la bicicleta, se está subiendo a la bicicleta, le está dando a la bicicleta. ¿Y qué ocurre? Que en pocas semanas, en pocos días, el niño tiene su bicicleta en casa. Cuando tú te casas y le dices a tu pareja, eso sería la energía sexual, la energía atractora de éter, volando alrededor de la relación sexual basada en el amor con tu pareja y le dices, mi amor, vamos a construir una casa, quiero comprar un terreno. Pues acá en el quantum estás comprando el terreno ya, que ya es tuyo, estás construyendo la casa con una proyección y demás. Lo que mencionan estas personas como los cabalistas e inclusive la élite es que tenemos en los mundos astrales, aquí hay un plano astral, pero que en este momento el plano astral, que era como la interfase entre la materialización, aquí le voy a meter Matrix o materia. Muy bien, muy bien. Y de este lado es quantum o holographic. Y ponle también 5D, ponle 5D. Es correcto. Aquí vendría una 5D, acá una 3D y aquí una 4D. Exactamente. Vamos exactamente en absoluta armonía y resonancia. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí va corriéndose una simulación, maqueta física, 3D, percepción. Creemos que esto es sólido, creemos muchas otras cosas. Subimos, de repente hay una comunicación de aquí para acá y hay una comunicación de aquí para acá, como cuando se diseña allá en el mundo astral, cuántico, perdón, y le picas imprimir y aquí tenemos la impresora 3D. Así como aquí podemos imprimir ya en la 3D, ya nos entendemos mejor con la tecnología. El problema que empieza a ocurrir en esta humanidad es que esta interfaz astral está interferida. Estamos en un mundo donde antes de la interferencia, nosotros subíamos, era una especie de meditación, yo lo he intentado practicar en modo alfa, que es antes del sueño, poquito antes de quedarte dormido. Yo cuando les digo, quiero, por ejemplo, ayer tenía unos problemas que resolver en mi empresa, relacionados con un bombeo, una centrífuga y demás. En vez de concentrarme en el problema, mejor me descansé un poquito, me relajé, ahí mismo en el sillón de la oficina, y cerré los ojos, respiré, tomé un poquito de agua, e inmediatamente se me vino a la mente 3, 4 proveedores que conozco que me pueden dar esa solución. O sea, antes en el estrés lo tenía todo bloqueado y pensé que iba a haber un caos. Me relajé un poquito, me subí a este plan y seguí. Ahora, el problema de la interferencia está que en estos mundos astrales, si hablamos de software, aquí se quedaron los temporales y se quedaron algunos virus informáticos y se quedaron también algunos programas de interferencia. Por eso muchas veces cuando tú tienes un proyecto, un plan, una ilusión, un viaje y demás, y lo divulgas demasiado,
estás diciéndole a todo mundo que quieres hacer esto, 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 la probabilidad, o mejor dicho, la determinístico de que ocurra baja. ¿Por qué? Porque en estos mundos astrales hay interferencias. Ahora, me acuerdo que me metí una vez a unos grupos por ahí de gente que practicaba que la visión remota y que viajes astrales y demás. Otro de los peligros que encontraba es que cuando se desprendía de aquí el espíritu y viajaba, si este espíritu no dejaba bien blindado su cuerpo, como una especie de caja de Faraday, o se salía de por aquí, al pasar por estos mundos astrales, podía haber interferencias, podía haber lo que la gente Engaños. conoce como entidades, Engaños. engaños, de distractores y demás. Entonces, aquí los cabalistas lo que hacen es que ellos dicen que cualquier plan, proyecto, mentalización, lo protegen. Ellos le hablan que lo protegen con la famosa estrella de David o el Merkabah. Después descubrí que eso es la energía masculina femenina, no tiene nada que ver con ellos. Ellos usaron esa herramienta. Por ejemplo, lo que puedes hacer tú, lo sexualizas, lo pones en un plan con tu pareja o contigo mismo, el masculino y femenino que todos tenemos, lo pones como en una cajita de regalo, haces para acá abren la cajita de regalo y acá empieza el constructor que eres tú mismo en un modo arquitecto, haces todo el proyector y luego lo bajas al print 3D. El problema está, ¿qué hizo la humanidad? ¿Qué le hicieron a la humanidad en el atrape? Le metieron aquí que solamente se lo tienes que pedir a un ser divino. No voy a meterme en problemas con nadie por temas de religión, pero aquí voy a hablar de una deidad. Que a través de una deidad, tú le ruegas y le dices, Señor, concédeme esto, Padre, dame aquello. Se lo dejo a criterio de cada quien. Tú se lo encargas a eso o a ese se va a no sabemos dónde y desde no sabemos dónde te mandan lo que ya sabemos que es la realidad que estamos sufriendo como humanidad. Entonces, esto sería un poquito el modelo de cuando antes, en este plano astral, yo le llamaría el astral como la interfase nada más para que se materialicen las cosas, pero estamos interferidos. Ese es un tema que quizás parte de lo que charlábamos allá, esta humanidad rediseñada. No te la lleves, tráela porque quiero añadirle algo allí. Sí. Entonces, esta humanidad rediseñada, con los temas que tú traes y platicabas que tienes justo un diplomado en coeficiencia consciencial, dije, wow, pues esto para la humanidad le vendría súper bien. Un cambio de paradigma, cómo construir tus planes, tus proyectos y demás. Fíjate, hay muchas cosas ahí para digamos, autenticar, rescatar, subrayar, enfatizar de lo que has dicho. Coincide absolutamente, Alejandro, con el famoso informe Gateway. No sé si lo conoces, el famoso informe a través de una exploración que encargó la CIA cuando conoció al Instituto Monroe, que yo también estudié con el Instituto Monroe, digamos, en línea, pero estudié con ellos. Es un instituto que tiene desde el año 1970 estudiando estas proyecciones concienciales, lo que llamamos el viaje astral, explorando precisamente la creación cuántica de la realidad, los estados expansivos de conciencia, la visión remota, etcétera, desde el 70, imagínate, y estamos en el 2024. La CIA, en un momento determinado se interesa por estudiar esta fenomenología y, digamos, envió a un montón de militares al Instituto Monroe y durante décadas, durante años, más de 20 años, se estuvo explorando este fenómeno. Digo yo, cuando tú empleas millones de dólares para una investigación y si eso fuera falso, ya a los 2, 3 años ya es suficiente para darte cuenta que no tiene sentido y ahorras un dinero y te retractas, ¿cierto? Pero no,
Si la CIA duró más de 20 años con esta exploración, por algo será. Entonces, el producto, el resumen de todo lo que fue este ejercicio investigativo donde involucraron científicos, involucraron a militares, a personas que estaban desarrollando la sincronización cerebral hemisférica, la producción de dimetiltriptamina en el cerebro a voluntad, la exploración de otros campos concienciales, los viajes extracorpóreos, la visión remota y todo un largo etcétera. Eso que duró más de 20 años finalmente tiene un resumen y ese resumen se clasificó en un momento determinado, pero posteriormente fue desclasificado en el año 2005. Ese resumen es muy interesante porque es un teniente coronel quien realizó este informe y se lo envía a un comandante. Entonces, en toda la explicación que hace este teniente coronel de lo que allí se vivió, de lo que allí pudieron comprobar y ratificar, lo primero que le dice, empezando el informe, de hecho, en la versión gratuita de mi curso que se llama Máster en Coeficiencia Consciencial, en ese máster, en la versión que es gratis, que es un módulo gratis, yo hablo de todo este informe Gateway y también comparto al final, hay un enlace que es para que la persona descargue directamente de la CIA este informe desclasificado y se lo lee. Eso es sabiduría pura, eso es impresionante. Lo primero que le dice este teniente coronel a su comandante para entregarle, digamos, la recapitulación, perdón, de este informe fue: quiero, por favor, con mucho respeto, que se olvide del ocultismo, que se olvide del esoterismo. Lo que le voy a hablar es completamente serio. De hecho, me veo obligado, le dice el teniente, me veo obligado a utilizar términos y postulados de física cuántica para que se pueda comprender todo este fenómeno. Y bueno, toda esa explicación es realmente extraordinaria. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque aparte de que está completamente gratis en la versión gratuita de mi curso, está el enlace para que se pueda descargar. Luego yo te comparto el enlace para que las personas puedan acceder allí. Pues toda esa explicación tiene mucho que ver con lo que tú has comentado. Yo le sumaría, y ahora lo voy a cuadrar con la física cuántica, yo le sumaría, en la parte superior, coloca ahí la TIS, como le mencionaba Jacobo Greenberg, ¿no? La TIS con doble C, ¿no? La TIS. Ok. Esa parte que llamamos 5D es la latiz, pero desde la perspectiva de la física cuántica sería el campo del punto cero. Sabes que para la física cuántica todo está en superposición cuántica hasta que se colapsa una de estas superposiciones, que es como decir probabilidades. De hecho, la física cuántica nos habla de probabilidades. Hay gente que dice, no, que la energía cuántica, ninguna energía cuántica. Cuando hablamos en términos de energía, tenemos que hablar de energía a partir de la física de Newton. Y cuando hablamos de física cuántica, tenemos que hablar de probabilidades, porque si no sería como una especie de oxímoron, ¿no? Entonces, la física cuántica nos habla que hay un punto en donde están toda la totalidad, en donde está toda la totalidad de posibilidades, ahí en formato potencial, esperando ser colapsadas. Cuando se colapsa, entonces una de estas posibilidades empieza a formar parte de una realidad. Por lo tanto, cuando tú hablabas del ejemplo de que una persona puede proyectarse, su conciencia se proyecta y llega a un estado de conciencia superior, lo que yo llamo una instancia superior de conciencia, puede llegar a ese quantum, holográfico. Desde allí se cumple lo que en la física cuántica se conoce como el efecto observador. El observador afecta lo observado. Lo que se pudo también comprobar con el experimento de Jung, la doble rendija, en donde la expectativa y la intención del observador colapsa a estas posibilidades que están en fluctuaciones cuánticas de onda a partícula. Se dice partícula porque ya forma parte de algo concreto. Recordemos que nosotros estamos constituidos por átomos, todo lo que existe abajo en la 3D, en la parte que tú pusiste abajo, está hecho por átomos, es la unidad más pequeña. Pero los átomos a su vez están conformados por partículas subatómicas y estas partículas subatómicas también están conformadas por unas partículas más elementales como cuásars, como bosones, como fotones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que
Cuando la persona entra en un estado de conciencia superior, estaría entrando en ese quantum holográfico, en esa 5D o en esa latiz. Recuerda que Jacobo Grinberg decía que nuestro campo neuronal interactúa con la latiz y en medio de esa interacción trae información. Entonces, en el efecto observador, el observador colapsa la función de onda en partícula, lo que significa que lo que era una posibilidad se concreta, pero es en esa dimensión, en esa 5D. Todavía no lo vemos en la 3D. Para verlo en la 3D, tiene que pasar por un filtro muy complejo, y es el filtro de la 4D. La 4D es cuando empieza a integrarse lo que está en un nivel sutil de existencia al 3D. Es como llamas tú la interfaz. En esa interfaz está la complejidad de los opuestos. Están los patrones de interferencia, están los saboteadores, están las entidades que bloquean, están además los condicionamientos del campo neuronal. El campo neuronal no es bueno ni malo, depende de cómo se programe ese campo neuronal. Yo estoy seguro que ahora tú y yo estamos ya muy adultos, pero si en este mismo momento tú y yo tuviéramos un bebé pequeñito, ¿verdad? Con nuestras esposas, pues nosotros intentaríamos que su campo neuronal no se contaminara con los condicionamientos que ya teníamos nosotros desde pequeños, ¿verdad? Entonces, digamos que el cerebro no es bueno ni malo, es un decodificador, es un computador, además biológico, excelso, pero requiere de buenos programas como todo computador. Bueno, esos programas pueden ser auténticas limitaciones que están en esa 4D, sin hablar de entidades que también coexisten en esa 4D que pueden engañar. Tú sabes ese cuento de Pinocho, metafóricamente es un cuento incluso esotérico. Es un cuento que se narra, lo han estudiado los Rosacruces, lo han estudiado incluso la masonería en su momento y tal. Es un cuento alegórico a que Pinocho tiene muy buena intención y él quiere lograr algo, él quiere visitar a su abuelo, él quiere hacer algo, él quiere trabajar o él quiere estudiar, pero cuando va en el camino lo interceptan malas juntas, malas influencias y siempre lo terminan distorsionando y él siempre termina teniendo problemas, consecuencias de sus acciones porque se dejó engañar. Esto es exactamente lo mismo. El campo neuronal está interactuando con la 5D a través de la 4D y en la 4D están todos estos patrones de interferencia. Ahora, ya para finalizar este segmento, para lograr cristalizar lo que tenemos en la 5D, que podría ser, por ejemplo, una curación, es lo más fácil. Yo siempre le digo a las personas, crear realidad cuánticamente hablando, la más fácil es la biológica, porque es tu propia creación. Vas a pasar por tus propios filtros y es tu propia creación. Cuando quieres materializar algo que ya no está en tu cuerpo físico, sino que está, entre comillas, a nivel exógeno, es decir, por ejemplo, manifestar dinero, manifestar una mansión, manifestar lo que tú quieras, allí ya no es una creación tuya, es una co-creación. ¿Por qué? Porque esa mansión que quieres tú también la quiere otro, porque ese trabajo con todas esas maravillosas condiciones no solamente lo quieres tú, lo quiere otro, porque tu negocio, tu empresa tiene que competir con otras, es decir, hay una co-creación y eso lo complica aún más, porque hay una interacción de muchos observadores que están intentando colapsar la función de onda en partícula. Entonces, el trabajo, y esto es lo que se logra por medio de los protocolos que yo enseño, el trabajo es lograr mantenerse la mayor cantidad del tiempo en esa sintonía con esa 5D, con esa frecuencia que es la que va poco a poco reorganizando por medio de una sincronicidad de eventos y a través de situaciones y a través de otros seres humanos va sincronizando todo para que finalmente tú lo puedas ver consolidado y materializado en esta tercera dimensión. Porque lo otro es que la tercera dimensión, por llamarle así, vamos a llamarle 3D o como se conoce como Matrix, también tiene sus propias leyes que son distintas a la 5D. En la 5D tú creas ipso facto, lo que tú ves lo colapsas y ya lo creaste. Pero en la 3D, si tú quieres una casa, tienes que crear la planificación arquitectónica
tienes que contratar a los obreros, hay que pegar los ladrillos, hay que hacer el techo, hay que hacer las bases, hay que hacer cosas en la 3D, no solamente esperar que solo porque yo me concentré o porque estoy en un estado vibratorio, porque incrementé mi, no sé, mi sistema eléctrico o lo que sea, entonces ya todo se va a manifestar. No, no, no. En la 3D hay que hacer cosas, uno también tiene que motorizar, uno también tiene que dinamizar. Tú quieres manifestar un árbol de naranjas en el solar de tu casa, perfecto, tú concentras de lo que tú quieras, pero también tienes que comprar la semilla, tienes que sembrarla y luego tienes que ir a regar tu plantita. Es decir, Correcto. no tienes que esperar que se manifieste lo que ya tú creaste en 5D, tú también tienes que acercarte a eso, incrementando posibilidades. Entonces, Sí. bueno, ya era esta parte porque me pareció fascinante. Tú me habías dicho que ibas a buscar la pizarrita para explicar tu punto de vista. Bueno, esto coincide Sí. absolutamente con el informe Gateway. Y el informe Gateway, aparte que se invirtió millones de dólares de parte de la CIA, además que no es el único documento desclasificado en este tipo de investigaciones, es una correlación de la creación cuántica de la realidad y sobre todo la página más importante, Alejandro, de ese informe Gateway era la página 25 y adivina qué, esa página la habían desaparecido, es decir, habían liberado, habían Claro. desclasificado el informe, pero no con la página 25. Finalmente se pudo recuperar. Y esa página hablaba precisamente de la interacción que tenemos con el absoluto, que es como decir, esta inteligencia universal, esta Ujú. conciencia universal, y además la capacidad que tenemos de proyectarnos conscientemente fuera del cuerpo, y es algo que yo en muchas oportunidades he conseguido y por eso también puedo enseñarlo. Claro, claro. Mira, yo creo que parte de lo que vamos a ir decodificando, aparte de esto que ocurrió en estas investigaciones de la CIA, yo me metí algún tiempo a revisar parte de ello, veía cómo en ese Instituto Monroe y en otros más practicaban ya la visión remota, practicaban la telequinesis, ponían un frasco con un papelito y por fuera los niños se concentraban, escribían y de repente abrían el frasco y el papelito y había escritura. Se me viene mucho a la mente que lo ponen en primado negativo, por ejemplo, la de Stranger Things. La niña, curiosamente, a sus 11 años, empieza a decodificar en laboratorios subterráneos, que eran cajas de Faraday. Ahí, primero, una caja de Faraday, que la dibujé aquí, lo primero que te va a hacer es que todas las ondas electromagnéticas parásitas, que son parásitos electromagnéticos, ahora lo quieren disfrazar de ondas Schumann y no sé cuántos rollos. Ahí adentro ya hay un silencio electromagnético. Por lo tanto, lo mismo que hizo Jacobo Greenberg, lo mismo que hizo Peter Gariev, lo mismo que hicieron otros científicos, practicarlo en cajas de Faraday. Faraday fue un científico, obviamente, que estuvo a la par de Tesla y otros más, Michael. aislando todo el electromagnetismo. En aquel entonces era para aislarse de los rayos de que estaban haciendo las pruebas eléctricas y demás, pero también descubrieron que dentro de cajas de esas había un silencio. Por lo tanto, la capacidad de meditar era alta. Pero fíjate bien, a la niña 11 en esa película Stranger Things la ponen debajo de ducha, le están dejando caer agua, entonces la niña ya está protegida por lo que yo les he dicho algunas veces. Yo medito o yo reflexiono dentro de la ducha. En la ducha me pongo y ahí, desde el propio cuerpo, protegido de más, paso a un mundo cuántico y, por ejemplo, yo reivindico la palabra Dios, ya no es como la religión, es un tema mío, no quiero Claro. cambiarle a nadie, pero yo al reivindicar esta deidad, no la pongo como la interfaz de la creación, yo lo paso acá, a una supraconciencia. Entonces, le quito el atrape o le quito la forma como nos adoctrinaron. Yo renuncié a muchas religiones, pero ahora me hice más espiritual, porque esta supraconciencia lo paso al modo latiz y mi propio ser está ahora en esta interfaz. Quité
todos los virus, todos los programas, todos los temporales que podrían ser virus astrales y demás, como con los cortes psicomentales, con las barridas de herbolaria. De repente me doy unas barridas de herbolaria, de repente en mi casa le hago una rociada de agua, etcétera. Pues son efectos psicomentales o psicomágicos, como decía Jorgosky y muchos otros más, pero es volver a tu propio poder. Bueno, cuando quitas todos estos, todas las interferencias, mandas perfectamente la petición al quantum, o el quantum baja perfectamente la materialización. Algo muy interesante, en el mundo físico nos pusieron N.1000 reglas, como la de fuerza es igual a masa por aceleración, que si vamos a hacer trabajo, tendría que ser una fuerza por un movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo 3D nos regimos por la materia, sus movimientos y demás. Como bien dijiste, yo quiero una casa, bueno, el quantum me va a mandar a lo mejor oportunidad de cupones, que es dinero. Claro. Pero oye, abajo también el quantum te manda, contrata al mejor arquitecto, contrata al mejor obrero albañil, contrata al mejor eléctrico y demás. Muévete, muévete, porque si crees que desde el quantum va a bajar una deidad, te va a mover el dedo o te va a levantar de la cama, ahí estamos, ya estamos mal. Entonces. No, incluso, Alejandro, ese quantum, lo que está haciendo en la medida en que estamos bien sintonizados es incrementarte las probabilidades de colapsar eso que tú quieres en la 3D. Entonces, esas probabilidades llegan a través, por lo general, si estamos hablando de una autocuración, no, ya tiene que ver con nosotros directamente. Pero si estamos hablando de colapsar, por ejemplo, dinero, colapsar negocios, colapsar, siempre nos lo va a enviar a través de personas, siempre. Las interacciones siempre, contactos, influencias, un inversionista, etcétera. Pero si tú no estás totalmente cuerdo, consciente, si no estás preparado para la situación, puedes no darte cuenta o puedes cometer torpezas que eso que estabas materializando tú mismo lo interfieres. Pero ¿sabes por qué? Porque estás trabajando con programas de 4D que son los patrones de interferencia. Entonces, una forma de darte cuenta, o sea, de uno hacer autocrítica, si lo estoy haciendo bien o mal, es que estoy intentando colapsar la función de onda en partícula en virtud de algún tipo de proyecto. Pero si cuando estoy a punto de conseguirlo, yo mismo, en Venezuela llamamos meter la pata, yo mismo meto la pata, me equivoco, alejo a ese inversionista de mí, alejo esta situación, voy cometiendo errores que van retrasando la consolidación de eso que yo estoy manifestando en 5D, en el campo de la totalidad de las posibilidades, en el campo punto cero, o en, como dices tú, en el quantum holográfico, eso es un indicativo de que en esa 4D que está rigiendo mis patrones y esa interfaz entre 5D y 3D, ahí hay mucho patrón de interferencia que me toca corregir, que me toca, como dices tú, de pronto hacer ejercicios psicomentales. Yo en el curso de Máster en Coeficiencia Consciencial enseño también unos ejercicios que permiten identificar primero esos factores de autosabotaje, que son también en muchos casos entidades, otros casos son condicionamientos, etcétera, que tenemos en el campo neuronal en virtud de lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, cómo nos han influenciado, o los paradigmas que nos nos inocularon y nos dejaron en la psique. Todo eso, identificar dónde están esos factores de autosabotaje y poder, además, eliminarlos. Y luego algunos de los ejercicios que enseño, ya directamente cuando estamos operando en esa 5D, también tiene que ver cómo blindarse para no ser interferido por estas entidades o este tipo de parásitos energéticos, que también está correcto que digas parásitos electromagnéticos, porque sí, de hecho lo son, bueno, todo al final es energía, todo al final es electromagnético, pero que no son inorgánicos, no tienen cuerpo, no tienen esta densidad que sí nosotros tenemos. Entonces ellos actúan en esa dimensión más cercana a la mente y muchas veces creemos que nuestros pensamientos son nuestros y resulta que no, que vienen interferidos por estas entidades parasitarias y son precisamente los que nos están generando que cometamos errores y donde
repito esto para finalizar este segmento, donde podemos darnos cuenta con propiedad, con contundencia, con objetividad, si lo estamos haciendo bien, según los resultados. Si los resultados nos permiten verificar que vamos avanzando, perfecto. Pero si vamos cometiendo errores, alejándonos de personas, rompiendo relaciones por aquí y por allá, entonces los resultados no están siendo óptimos. Si estamos retrasando el sueño, el objetivo cumplido, cada vez se alarga más, algo está interfiriendo y tenemos que hacer autocrítica y darnos cuenta que, yo mismo estoy autosaboteándome, pero no soy yo, son esas entidades. Muchas veces creemos que las tenemos controladitas y al final ellas nos están haciendo creer que nosotros las tenemos controladitas. Esto es un tema muy complejo. Mira, voy a poner lo mismo que dices en un caso para que todo el público nos entienda. Cuando yo voy a agarrar un trabajo industrial con algún cliente, acá en el Quantum desarrollamos lo que llamamos el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo son muchos planos, el plano eléctrico, el plano de distribución espacial, el arquitectónico, el civil, el hidráulico, el de contraincendios, el de voz y datos, el de las mecánicas de suelos, cómo debe ir cada cimentación, de qué tamaño debe ser la nave industrial, todo. Esto lo hacemos acá y le llamamos proyecto ejecutivo. Y se genera una carpeta, un folder de proyecto que cuando iniciamos, inclusive si me lo piden como plan de negocios, agregamos al inversionista, agregamos al modelo financiero, a la productividad, al organigrama, todo. Bueno, empieza el proyecto, hay que materializarlo, empieza la impresión 3D. Hasta ahí todo va bien y todo está perfectamente planificado desde un mundo cuántico. Pero abajo ya inició el proyecto y de repente pueden aparecer variables que te hagan llegar, voy a poner un caso, una sanción de gobierno, porque resulta y sucede que la normativa no estaba correcta o algún detalle. Cuando ocurren esos detalles, rápidamente tenemos que volver al plano ejecutivo, hacer un factor de corrección y rápidamente actualizar todos los planos. Por lo tanto, los planos van seriados, versión 1, versión 2, actualización 3, actualización 4. Si crees que solamente planificaste una vez, por ejemplo, un estado de sanación o planificaste un proyecto en tu casa una sola vez, estás mal, porque nosotros podemos tener hasta 400 actualizaciones en planos. Fíjate, para que un proyecto se dé. Y hasta ahí el plano va a ser el último, es el que yo debo firmar junto con el de la entrega-recepción. Pero imagínate aquí en estos mundos 3D superentrópicos, tú ya estás construyendo una casa, por ejemplo, pero a la mitad de la construcción llega la suegra y la suegra quiere la ventana más grande, pero al mover la ventana me mueve la tubería, al mover la tubería me mueve lo eléctrico, me mueve una estructura, me mueve una cimentación y aparte no me avisaron en el Quantum. La probabilidad de que esa casa al futuro colapse por alguna razón es altísima. La gente aquí, en la metáfora de la suegra o la metáfora del que llega, son a veces las creencias. Si tú estás trabajando en un Quantum, una sanación de un riñón, de un páncreas, de tu músculo, de tu mente, o de una situación familiar, de una situación de relación, de una quiebra económica, la estás trabajando en el Quantum como proyecto ejecutivo, pero de repente escuchas las voces de los virus que te dicen, no, te lo van a quitar todo, te van a dejar en la calle, no, es que si no sanas, eso son tonterías, déjate de tonterías, mejor tómate la pastillita azul y todo es vida y felicidad. Entonces, yo sí les digo, mejor prueben, comprueben en sí mismos, el mejor laboratorio son ustedes. Lo único que yo sí les puedo decir en las pruebas que estoy haciendo es, estoy practicando cada vez mejor mis proyecciones en el Quantum. Sé que estoy en un plano astral donde hay viruses y algunas otras cosas medias extrañas. No sé quién las instaló, no sé por qué. Seguramente otros jugadores para tomar ventaja. Pero resulta y sucede que esos jugadores, me puse a indagar y los máximos políticos practican esto. Los máximos líderes religiosos practican esto.
las mafias organizadas de todo el planeta practican estos. Imagínate, la mafia organizada hace planos y proyectos en reuniones secretas y todo el que le sume estrategia es bienvenido. Pero si alguien de la mafia llegara a decir, no, es que eso es peligroso, eso es malo, lo sacan del grupo. Para ellos no quieren un detractor y quieren gente que le sume. Entonces, sí creo que esto debería ser una metodología para toda la población mundial de buena vibra humana, y creo que lo que estás haciendo, Tito, tiene valor. Pues ya para cerrar un poquito, no sé qué más nos puedas decir, nos va a quedar material para otra charla, a lo mejor de sueños lúcidos, de parálisis del sueño. Yo lo vería como que cuando estamos aparentemente dormidos, estas interfaces trata de seguir trabajando, trata de seguir desarrollando mundos cuánticos, pero las interferencias pueden ocurrir aquí, pueden ocurrir acá, directamente al cuerpo, o más cosas. No sé si ahí quieras tú indagar algo más. Bueno, simplemente para las personas que tienen ya un interés en los viajes astrales, que a mí no me gusta llamarle así, le llamo proyecciones concienciales o proyecciones conscientes, que entiendan lo siguiente. En realidad, nosotros cada vez que nos dormimos, en el mismo momento en que nos quedamos dormidos, es decir, que perdemos conciencia, en ese mismo momento nos hemos proyectado fuera del cuerpo, fuera del avatar. Otra cosa es que no logramos integrar esa información al cerebro, porque el cerebro, digamos, tiene un rango de percepción y está bastante limitado por el sistema reticular. Sabes que nosotros tenemos como una especie de filtro, que es el sistema reticular. Le llaman SRA o SARA o como le quieran llamar. Ese filtro, digamos, según la neurociencia, nosotros recibimos unos 400.000 millones de bits de información por segundo. Pero eso es demasiada información, eso es una cantidad realmente inconmensurable de información que nos abrumaría si nosotros estuviéramos conscientes de toda esa información. Por eso, nuestro cerebro, que es muy sofisticado, tiene una parte que filtra más del 99% de esa información abrumadora. Y se dice que más o menos logramos tener conciencia gracias al SRA o al SARA o al sistema reticular ascendente, unos 2.000 bits de información por segundo, más o menos. Imagínate, de 400.000 millones de bits de información, apenas logramos captar más o menos unos 2.000 bits de información por segundo. Gracias al SRA, pero qué bueno que sea así, porque piensa que si el SRA amplificara un poco más ese rango de percepción y tú vieras de acuerdo al espectro electromagnético, un poco más de ese espectro de la luz visible, entonces probablemente podrías ver, no sé, las bacterias en las caras, en los rostros de los demás, podrías ver las bacterias en el inodoro, podrías ver las bacterias en la comida y no te la querrías comer. O sea, no sería funcional para ti amplificar demasiado el sistema reticular en virtud del sentido de la vista, probablemente tampoco el de la audición, porque entonces escucharías frecuencias y sonidos que normalmente no escuchas y eso te mantiene tranquilo, porque nosotros escuchamos en un rango entre 2.000 y 20.000 Hz, pero también hay sonidos de 30.000, de 40.000, de 100.000, de 1.000.000 de Hz que nosotros simplemente no captamos y qué bueno que sea así, porque si no estaríamos abrumados de tanto ruido. Entonces, ese sistema reticular uno lo puede ligeramente amplificar a partir de la producción de dimetiltriptamina, que yo le enseño en mi curso también, cómo producir de manera sana niveles de DMT. Y cuando logramos esto, amplificamos mínimamente, ¿sabes para qué, Alejandro? Para poder tener esa integración de la información cuando nos proyectamos fuera del cuerpo como si fuera un sueño. Es decir, que ya no vamos a tener sueños un poco absurdos, sueños de estos que tenemos de manera fisiológica, en donde hay como una especie de entropía y a veces soñamos cualquier cosa que no tiene mucho sentido, a tener conciencia, referencias de las exploraciones que hicimos cuando estuvimos fuera del cuerpo. Entonces, repito, ya para finalizar, nosotros realmente
exploramos permanentemente fuera del cuerpo. O sea, cuando nosotros nos quedamos dormidos, en ese mismo momento, hay que tenerlo por seguro, en ese ya nos hemos proyectado. La diferencia es que no estamos integrando esa información en nuestro cerebro. La información está, pero está perdida en esos 400.000 millones de bits de información que son simplemente filtrados por nuestro sistema reticular. Si logramos a conciencia, con los protocolos que yo enseño, amplificar un poquito ese sistema reticular, nos va a permitir integrar esa información y poder recordarla como si fuera un sueño. Ahora, lo interesante de esto es que, por ejemplo, yo he visto mi cuerpo muchas veces. Yo he estado fuera de mi cuerpo y yo lo he visto. Y eso, lo primero que te da, Alejandro, es la sensación de inmortalidad. Es una cosa altamente gratificante porque tú dices, wow, yo no soy ese avatar que está allí. Ese cuerpo me está sirviendo como receptáculo para que yo pueda manifestarme a través de él y tener una experiencia en 3D. Pero cuando ese cuerpo muera, yo seguiré existiendo porque aquí estoy. Sí. De hecho, uno piensa un tanto distinto cuando está proyectado, porque cuando uno entra al cuerpo, inmediatamente se va a mezclar con toda la información que tienes en el campo neuronal, ¿no? Lo que decía Jacobo Greenberg. Tienes una percepción algo distinta, más expansiva, más trascendente. De hecho, tienes conexión incluso con información, con solo solicitarla, información que te llega. Eso sí, toda esa información tú la puedes estar recibiendo en ese momento de manera fidedigna, pero cuando ya estás, que abres tus ojos de tu cuerpo físico, ya se integró, por lo tanto ya queda un poco contaminada con toda la programación que tenemos aquí. Esto no es bueno ni malo. Esto depende cómo esté programado, depende de la información que tengamos aquí, lo vas a percibir de una manera o de otra. Por eso es que es importante ir desarrollando esto como destreza. Y hay algunos recursos que uno puede utilizar para uno no ser engañado en medio de estas experiencias extracorpóreas, porque también te puedes encontrar entidades que pueden engañarte. Yo aprendí una de ti. Una vez te escuché en un live que cuando una persona estaba en este tipo de experiencias y se le muestra algún tipo de entidad, no importa con el rostro o la forma con la cual se muestre, uno le tiene que decir, muéstrate tal cual eres. Y desde que yo he puesto en práctica eso, Alejandro, por lo general, amén de algunos casos que no, que han seguido siendo tal cual, con casos de seres queridos que ya están fallecidos, etcétera, pero con seres que se me han mostrado de una forma y cuando yo les he dado esa orden se han transformado en auténticos demonios, ¿sabes? En cosas bien horripilantes. Es decir, que estaban, pero algo sucede en ese campo que si tú le das la orden, no tienen más remedio que mostrarse tal cual eres. Porque en una oportunidad que yo estaba conversando con una tía fallecida, yo estaba en ese lugar y yo veía todo hermoso y además me sentía amado, pero amado, auténticamente amado, incondicionalmente por algo que me llenaba no sé, mis átomos o lo que sea que me integra a mí. Me sentía amado y no juzgado, no con juicio, sino que me amaban por ser yo quien soy. Y estaba hablando con mi tía en ese lugar que además se veían flores multicolores hermosas, el cielo blanco, aquello era precioso. Y yo le decía a mi tía, tía, pero esto sí es hermoso. Y ella me decía, sí, tú lo ves así. Y yo le digo, ¿y usted no lo ve así? Me dice, yo lo veo parecido, pero aquí cada quien ve lo que quiere ver. Entonces le digo, ¿cómo es eso, tía? Que aquí cada quien ve lo que quiere ver. Y me dijo, porque en este plano, esto es una dimensión ideoplástica y aquí creamos con el pensamiento. Es un poco porque estábamos ahí en esa, o en un segmento de esa 5D, o vamos a llamarle de cualquier otra manera, los nombres no importan, la verdad, estábamos en esa instancia en donde se proyecta todo de forma instantánea, ¿ves? Sí. Pero hay quien puede, por ejemplo, y por eso es tan importante desarrollar este tipo de destrezas, porque si una persona está en esa 4D, está convencida en esa interfaz de que existe el infierno, por ejemplo, y al mismo tiempo está convencida de que se ha portado mal, de que cuando se muera va a ir al infierno, lo más probable es que cree su propio infierno en esa dimensión ideoplástica, no porque exista, sino que la habrá creado producto de su propio condicionamiento. Por eso es tan importante practicar esto para uno romper
con muchos condicionamientos. Y además, yo he tenido mucha información a partir de estas instancias. No la comparto por prudencia, Alejandro. No la comparto por prudencia porque mucha de esta información yo no tengo forma objetiva de comprobarla. Lo que yo sí he tenido objetividad para comprobarlo, sí lo he compartido, pero hay mucha información que ni te cuento, no se la cuento a nadie, porque no he tenido la ocasión de comprobarla y no quiero quedar por allí como muchos de estos que dicen canalizar y dicen cosas y luego cometen cada torpeza o hasta predicciones que nunca se dan. No, yo eso no me atrevo a meterme allí hasta tanto no tenga una verificación. Pero yo pienso que una asignatura pendiente de cada ser humano, poder desarrollar esta habilidad, poder hablar con seres queridos fallecidos, que pueda identificar que son realmente ellos, que puedan incluso comprobarles yo he podido comprobarlo además con información que me han dado que luego he podido verificar con otros familiares, sucesos, circunstancias, cosas, y bueno, entender que somos algo más que este cuerpo, que somos una conciencia pura que utiliza este cuerpo para tener una de tantas experiencias de manera multidimensional. Así es, así es. Mira, yo creo que voy a poner solo 3 ejemplos para ya ir un poquito redondeando. Claro. Voy a poner la palabra aquí, miedo. Yo le digo a las personas, el miedo está asociado al avatar, porque es una reacción electroquímica, descargas muchísimos neurotransmisores que manifiestan tu estado del miedo y está asociado al cuerpo. Por lo tanto, les digo, si tú te desprendes del cuerpo, en otras palabras, morir, el cuerpo regresa a la Matrix, a la materia, y el espíritu sigue libre, pero si tú plasmaste muchas creencias en miedo, te vas a quedar aquí apenas en un mundo idioplástico astral. Así es. Vas a tratar de recuperar esa creencia del miedo, aunque ya no se va a metabolizar por una reacción electroquímica porque ya no traes avatar, pero si tú estás casado con esa creencia del miedo, aquí eres presa fácil de cualquier cosa que se te atraviese. Otro ejemplo, aparte del miedo, el dolor. Llámale dolor físico o dolor de una tristeza sentimental, claro, etcétera, etcétera. Yo le digo a la gente, le pongo la mano y le digo, dame 1 kilo de dolor. Aquí pon 1 kilogramo. Qué bueno. Y la gente dice, no, ¿qué le pasa, doctor? ¿Por qué? El dolor es una reacción bioquímica, electroquímica del cuerpo. Otra vez la explicación. Y le digo, cuando nos desprendamos del cuerpo avatar, ya no existe esa sensación. Por eso es que mucha gente siente la plenitud, la paz, claro, porque el dolor cesó y demás. Entonces, hasta ahí es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, algo muy importante que dijiste. Últimamente se está dando mucho que a mucha gente, inclusive desde niños, me dicen que son canalizados. Por ejemplo, una amiga me dice que a ella le hablan sus maestros y que esos maestros le dictan libros para que esos libros sean sanación de otras personas. Entonces, en una ocasión le dije, ¿puedo hablar con tus maestros? Y en ese momento me dije, sí, claro, pum, le cambió la voz y, hola Alejandro, ¿qué quieres? Bueno, desde mi punto de vista y con mucho respeto a esta persona, no diré obviamente su nombre, aquí hay, en estos planos astrales, todavía hay en ese limbo muchos seres que desean poseer un cuerpo y por lo tanto la gente a través de sus palabras como que toma mi mano, que el tubo de luz, que el canal, abriendo portales, cuidado. Abriendo portales en rituales o haciendo cosas, virguerías y demás. En ese momento, ¡pum!, se meten y se instalan como un programa de computadora que ahora esa persona establece diálogos. Ahora bien, no descarto que seres benevolentes desde una supraconciencia en algún momento te puedan pasar un paquete de información y como acabas de decir, imagínate, si de por sí el algoritmo de esta 3D para
amanecer, comer, trasladarte a un lugar, regresar, hacer la compra, poner a tus hijos en orden, llevar el coche al servicio y mil cosas más. Este algoritmo ya ocupa en la memoria RAM, en el disco duro del cuerpo y en la ROM del cuerpo ya ocupa mucho. Si además vas a bajar un paquete en un sueño lúcido o vas a bajar un paquete de información en alguna otra forma de interconexión, ahora instálalo y trata de decodificarlo aquí, va a ser un caos. Por lo tanto, creo que también debemos aprender a desmenuzar, o como se diga en muchos países, a dosificar la información para que este avatar no colapse. De lo contrario, yo me pongo a bajar lo que le llaman mucha gente los registros akáshicos. Imagínate, se me descargaran cómo hacer una semilla que después germine y demás, con todos los planos, con todas las dinámicas, con todas las reacciones, probablemente mi mente colapse. Entonces, yo no ando jugando a descargar muchas cosas. Sencillamente, yo solamente digo, busco la información de lo que necesito en este jueguito que se llama Planeta Tierra, lo bajo, lo decodifico y que se ensamble. Si mañana me tengo que poner el traje del doctor Saleta en una gira por España, voy al Quantum, diseño la gira en España, visualicé, es más, me pasaron tipo de yabús, porque hubo cosas que yo imaginé en el Quantum y cuando andaba allí entre Barcelona y Valencia, cuando me subo al tren y agarro mi maleta y la estoy colocando, digo, esto ya lo soñé, esto ya lo soñé. Y a un lado dije, ya había una persona y ahí estaba. Y el asiento que me iba a tocar, ahí estaba. Entonces, cuánticamente acá, yo ya había diseñado la gira. Hasta el último momento, solamente la materialicé. Yo, de hecho, hago un llamado de prudencia a la mayoría de las personas que dicen canalizar, porque yo no niego ni dudo que puedan estar canalizando. Lo que sí dudo es de la entidad que les está enviando ese paquete de información, sobre todo en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su autenticidad. O sea, no sabemos realmente quién es, aunque se pueda presentar como el comandante, no sé, Ashram, o como el comandante no sé qué cosa, o como el ángel tal, o el arcángel tal, y eso, ¿no? Porque hay mucho de esto que realmente, como dices tú, todavía tienen como ciertos apegos con lo terrenal o simplemente disfrutan burlándose o disfrutan generando más caos o más entropía, enredando a las personas, etcétera. Si tú te fijas, la mayoría de la gente que canaliza, que ha hecho predicciones, siempre se ha equivocado, siempre. Entonces yo he recibido información, Alejandro, te lo digo, te lo confieso, del pasado, de nuestro pasado, como humanidad. He recibido información de nuestro futuro y de cómo aparentemente funcionan las cosas. Y nada, Alejandro, nada de lo que yo he recibido como información lo comparto, porque no tengo los medios para verificarlo. Entonces yo trato de ser responsable con eso, porque imagínate uno que está frente a una cámara, que está frente a las redes sociales y hay una audiencia que resuena con uno, y uno se ponga de manera irresponsable a compartir esa información que genuinamente uno la ha recibido, pero yo no sé si esa información es real, yo no sé quién me la está enviando, quién me está comunicando. Entonces, yo veo que hay mucho de eso. Además, a mí me parece muy complejo este fenómeno como para que uno simplemente, así voy a canalizar, cierro mis ojos y ya empiezo a hablar. No, eso no es tan fácil. Para yo poder conectar, o sea, quiero que la gente sepa que yo casi todas las noches del mundo yo intento entrar en estos estados expansivos de conciencia, pero no siempre lo consigo. La mayoría de las veces no lo consigo. Cuando lo consigo, lo disfruto al máximo, por supuesto, pero adicionalmente, Alejandro, duran mucho menos de lo que yo quisiera. Porque si fuera por mí, pues sería toda la noche, ¿no? En términos temporales. Pero por lo general, algo pasa con la lucidez que te dura un cierto tiempo nada más y luego ya la pierdes. Por lo tanto, es muy vulnerable esa comunicación, esa información pasando por la interfaz. Puede ser muy susceptible de que se pierda la señal como cuando estás hablando por teléfono y no hay buena señal, pues exactamente igual.
que sepan que yo intento mantenerme responsable, nunca se lo digo a nadie, ni siquiera a mis personas más cercanas, nunca, nunca. Yo he recibido información de todo tipo y ni me atrevo a abrir la boca para ser prudente. Pero hay gente por allí en todas estas redes que son canalizadores o apenas tienen una idea y ya te lo aseguran como si fuera una verdad absoluta y, ¿sabes? Dejan de percibir sus propios puntos ciegos, otras percepciones, otros puntos de vista, y yo creo que esto es demasiado complejo como para tener un criterio de pensamiento reduccionista. Sí, sí, totalmente, Tito. Yo creo que hay cosas que todavía nos quedan pendientes. Yo también estoy de acuerdo. Respeto mucho la gente que canaliza, la gente que visualiza, la gente que recibe paquetes de información. He tenido experiencias muy cercanas donde les digo, cuestiónalos, diles, pregúntales quiénes son, por qué, para qué. En la mayoría de los casos han regresado y me dicen, efectivamente, no eran seres de luz, ni ascendidos, ni de oscuridad. Eran simple y sencillamente algunos parásitos que se habían quedado por aquí, que querían utilizar mi cuerpo, mis ejecuciones y demás, y a través de mí querían hacer cosas. Otro punto importante es que cuando tratamos de hacer estas conexiones a estos planos puros, las interferencias rápidamente llegan. A mí me pasa, yo intento llegar a un quantum en ese modelo que les digo de reflexión, acción, pensamiento. Ah, no, pues de repente una vocecita me está diciendo, oye, ya no le marcaste a tu padre. Otra vocecita me está diciendo, oye, tienes que preparar el material para el curso tal. Otra vocecita me faulea con temas económicos. Otra vocecita, lo más ahora sí, terrenal que te imagines. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que cuando yo quiero hacer conexiones, rápidamente llegan estos como si una inteligencia artificial se diera cuenta que quiero hacer un enlace cuántico con mi propio ser, que no es un dios terrenal, que no es aquí el arcángel Miguel, ni es la Confederación Galáctica, es mi propio ser en ese plano y es el diseñador. Pues cuando trato de hacer esas mentalizaciones, en la ducha, en el jardín de mi casa, en algún lugar tranquilo, surgen las interferencias. Entonces yo sí los invito a que pues contacten a Tito. Él me platicabas de este máster que tienes de coeficiencia consciencial. Me pasas el enlace, lo pongo aquí en la cajita de descripción. Ahí me dices que aparte en el material viene dentro otro enlace para este documento de la CIA. Yo mismo también lo voy a ver. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Dónde encontramos a Tito? Redes sociales y demás para la gente que todavía no te conozca en mi canal. ¿Dónde te encuentran? Bueno, Tito Figueroa Oficial es mi canal de YouTube. Tito-Figueroa-Oficial. Pero si ponen Tito Figueroa Oficial, seguramente les va a Aparece. salir ¿cómo se llama? Mi canal. Pues nada, Alejandro, muchas gracias por toda esta oportunidad de una vez más dirigirme a tu audiencia, una audiencia despierta que está en ese proceso de expansión conciencial y nada, gracias por permitírmelo. Por mi parte, súper satisfecho por toda esta conversación. Quedó mucho en el tintero, ya será para en algún momento porque apenas tocamos la punta del iceberg de lo que queríamos hablar. Así es, así es. Muy bien, Tito, pues mandarte un fuerte abrazo y también pues esta charla, si la quieres tú también en tu canal, para la gente que también resuena contigo, ahí la compartimos y iremos colaborando, hermano. Un abrazo nuevamente y qué gusto haberte también saludado allá en Madrid de la semana pasada. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Vale.